¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando la caja negra. Estamos en vivo y en directo, 21:33, 21 grados la temperatura en Asunción. Dos temas tenemos para desarrollar esta noche. El primer tema, ya está con nosotros el ministro de Urbanismo, el arquitecto Dani Durán. El drama de la inundación. ¿Qué es lo que se tiene a nivel de gobierno como propuesta? Como, no sé si solución definitiva, pero esto que es un tema recurrente, todos los años la misma historia. Nosotros preparamos un informe que vamos a compartir ahora con ustedes. En los últimos 15 años, la administración municipal, distintas administraciones municipales, invirtieron, y esto es un dato que logramos obtener desde la propia Municipalidad de Asunción, en los últimos 15 años, 350 millones de dólares se invirtieron para asistir a los damnificados cada año afectados por la inundación. Este anuncio que se hizo desde el gobierno, veíamos esa conferencia de prensa que hizo el arquitecto Dani Durán, le vamos a preguntar, 5.000 viviendas. ¿Es una solución parche? ¿Es el inicio de una solución definitiva? ¿Cuál va a ser el criterio que van a utilizar desde el ministerio a su cargo? El tema del censo, el domingo pasado estaba un representante acá de la comisión vecinal del barrio de La Chacarita, Marcelo Puente, nos decía, nosotros vamos a ver si van a hacer un censo, quiénes ingresan, 2.000 viviendas en Costanera Norte, el resto Costanera Sur. Vamos a preguntarle a Dani Durán detalles acerca de este proyecto anunciado. ¿Cuándo arranca? Vamos a hablar con él. Y el otro tema, esta es una denuncia, una querella que se presentó hoy alrededor de las 4 de la tarde. El exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones Públicas del MOPC, Carlos Becker, bajo patrocinio del abogado Mario Aníbal Eliseche Baudo, querellaron al ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Arnoldo Wims, por unas declaraciones que había hecho Wims en relación a este exfuncionario. Él va a estar con nosotros, también su abogado, contándonos detalles. ¿Qué es lo que pide el exfuncionario? Una reparación de daños por valor de 6.000 millones de guaraníes. Estamos hablando de $1 millón y 2 años de prisión para el actual ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Arnoldo Wims. El ex titular de la UOC tiene audios que va a compartir con nosotros, que según nos adelantó, tiene que ver con algunas componendas, arreglos en licitaciones que maneja el MOPC. En el segundo bloque vamos a tocar ese tema esta noche en la Caja Negra. Y poniendo de contexto el primer tema, el drama de los inundados, preparamos este informe. Damnificados, el negocio del asistencialismo. Años tras años, miles de familias de ribereñas se ven afectadas por la crecida del río, lo que las obliga a desplazarse a sitios públicos, sean estos plazas, paseos centrales o refugios proporcionados por las autoridades de turno. En estos operativos que realizan tanto el gobierno nacional como el municipal para asistir a los afectados, se destinan sumas descomunales con escaso control público, ya que la situación apremia una respuesta inmediata. ¿Cuánto dinero se invierte cada año para asistir a los damnificados cuando se podría dar una solución definitiva al problema cíclico? En los últimos 15 años, la Municipalidad de Asunción destinó casi 350 millones de dólares en soluciones paliativas, cuando ese monto pudo haberse invertido en un proyecto que dé una solución real y definitiva a las mismas familias de todos los años. Existen varios proyectos que se reflotan cada vez que el agua llega hasta las casas de las familias, pero hasta ahora todo queda en aguas de borraja y se recurre al negocio de la asistencia. Las familias que viven en los cinturones de pobreza representan un foco importante de electores y los políticos lo aprovechan en momentos de campaña electoral con el recurso del asistencialismo permanente para generar una especie de compromiso y voto seguro.
Viviendas para desplazados. El Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat plantea la construcción de casi 5.000 soluciones habitacionales para los damnificados. En la Costanera Norte se proyecta la construcción de 1.800 viviendas, además de otras 600 para la zona del barrio San Blas, próxima al aeropuerto, mientras que en la Costanera Sur se edificarán 2.000 casas para la zona conocida como Tacumbú. Se prevé un estudio caso por caso para ver quiénes estarían en condiciones. Sin embargo, el MUBI cuenta con un programa que subsidia hasta el 95% del costo si se comprueba que los aspirantes son de escasos recursos. En total, invertirán $230 millones, donaciones proveídas por la República de Taiwán, el Banco Interamericano de Desarrollo y recursos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. El proyecto tendrá una duración de 3 a 4 años, además de 1 año para concretar la infraestructura de servicios. Mientras no exista voluntad política para dar un corte a las soluciones parches, los damnificados siempre serán un negocio para los políticos de turno. Bueno, está con nosotros, vamos a hablar sobre este tema el arquitecto Dani Durán, ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat. ¿Cómo estás, ministro? Buenas noches. Bien, Jorge, buenas noches para vos y para la audiencia. El domingo en Caro Cruz, acá en Unicanal, estábamos hablando sobre este tema, el drama de cada año. Y yo decía, todos los años los mismos invitados, los mismos protagonistas, los mismos problemas. ¿Hace cuánto? Hace más de 40 años. Hoy estuvimos justamente conversando con Charlo Garay, que es un conocedor de este tema, casi 25 años. Ya en el año 92, 93, ya se tenía una propuesta del Banco Interamericano de Desarrollo para hacer todo esto. Y mezquindades políticas, en su momento, tanto municipio como gobierno fueron postergando, ¿verdad? Inclusive, en 2 ocasiones mencionaba él, se estuvo a punto de llevar adelante los proyectos con financiamiento y bueno, no hubo el consenso. Hoy día, por suerte, tenemos las claras instrucciones del presidente Mario Abdo Benítez de tomar en serio este problema. Nos dio las instrucciones de toda la donación de Taiwán, la hermana República de Taiwán, de $66 millones, empezar a complementar este proyecto y así nació la propuesta de las soluciones habitacionales, tanto en el Bañado Norte como en el Bañado Sur. Y nosotros ya hemos sacado nuestros costos, que incluye elevar a la cota 64, que es la misma altura en donde está la avenida Costanera Norte, y posteriormente empezar a construir las viviendas sociales. De hecho, ya se hizo un pequeño bosquejo de lo que sería con la parte ahí de Caracará, que le llaman, ¿verdad? Donde esta gente fue reubicada, donde va a estar la planta de tratamiento que la SAP está llevando adelante. Y eso sirvió de motivo para que nosotros apretáramos un poco a la municipalidad, que por suerte hoy ya estamos en camino de 1 semana, 15 días más tardar, tenemos ya el convenio definitivo, ya que ellos hicieron algo que está dentro de las atribuciones de la municipalidad, que es vender las tierras a un costo social. Nosotros siempre le pedimos una definición. Teníamos 2 alternativas, canje de obras por terrenos y la otra alternativa que justamente es un poco lo que hace la ESAP, de compra de tierras a un valor social, ¿verdad? Para ir desmenuzando, para entender, ministro, este proyecto, leí el otro día, ¿esto es un proyecto de ustedes o esto se desempolvó de otras administraciones? No importa en realidad, lo importante es que se haga, ¿verdad? Pero, yo creo que nunca nadie es dueño de haber inventado la rueda. Esto ya viene de hace, como yo dije, 25 años. Sí, en los últimos años... la famosa voluntad política, sí, pero, para hacer. Tal cual, pero más que nada acá ya en los últimos años se avanzó un poco más. Se hizo un llamado a concurso a través de, en conjunto, la municipalidad, el entonces Senavitat, el Ministerio de Obras Públicas y participó también la APAR, Asociación Paraguaya de Arquitectos, que es lo que siempre pregonan de hacer un llamado cuando son estos proyectos interesantes. Un grupo paraguayo con mezcla de un grupo de Barcelona lograron un premio y hoy día eso es lo que estamos medianamente respetando, el área que queremos implantar esto, ¿verdad? Es decir, yo creo que estamos en un buen momento, la gente también ha tomado conciencia de todo este drama social y el gobierno
tanto municipal como el gobierno nacional ya están seriamente comprometidos a llevar adelante el proyecto. ¿Hay una estadística real, demostrable, de cuántas, estamos hablando de Asunción, de cuántas familias son afectadas de manera directa cada año con el tema de la inundación? Mira, eso es muy difícil de cuantificar. Sencilla y llanamente, cuando baja más el río, va a invadir más gente. Si hoy lo tomamos, nosotros nos vamos a dar cuenta que realmente los afectados son aproximadamente 5.000 familias. Es la que está hoy arriba dentro de la ciudad. La municipalidad dice 20.000, la CEN dice 12.000, entre 12 y 15.000. Es difícil de cuantificar. Es como, vuelvo a recalcar, cuando el río baja, la gente sencilla y llanamente entra en algo que, entre paréntesis, quiero comentarte, que creo de público conocimiento. Todo lo que sea el río, lecho del río, es propiedad del Estado. Y nosotros hemos tenido casos en donde, con unas atribuciones que probablemente no corresponden, se bajó a la cota 57 a través de una ordenanza municipal. Es decir, no, bueno, ahí ya entran, como vos decís, también los factores políticos, etcétera, pero yo quiero ser auspicioso en el sentido de que estamos por el buen camino. Ya hay casi un entendimiento con el municipio a través del intendente y los concejales que entienden que esta es una problemática que hay que solucionar, y más todavía si se disponen de los fondos. Hoy día disponemos de casi 166 millones de dólares más, vamos a ir complementando con recursos del Ministerio de Obras Públicas. Yo creo que vamos a llegar a los 230 millones para solucionar estas 5.000 viviendas. Cuando ustedes, desde la institución a su cargo, ministro, hablan de estas 5.000, ¿cuál es el criterio para determinar? Porque entiendo, ustedes dicen son 5.000. La municipalidad, el otro día, un asesor de la municipalidad me hablaba de 20.000, 10.000 necesitamos en Costanera Norte, 10.000 Costanera Sur. ¿Cómo? Se olvidó de Chacarita Baja, seguramente. Ahí hay aproximadamente 1.800 soluciones habitacionales que tenemos que hacer todavía. No están estos planes porque nunca nos han pedido a nosotros. Siempre se habló del gobierno, siempre se habló de que la municipalidad iba a aportar, pero este es un trabajo más, digamos, ya estamos encarando dentro del ministerio un nuevo proyecto que cubra la Chacarita Baja. Hay casi 1.800 soluciones que dar ahí. ¿Esto se va a construir del lado de la costanera hacia el río o hacia Asunción? No, hacia Asunción. Nosotros, vuelvo a recalcar, nosotros lo que tenemos que hacer es un poco más serio y respetar lo que está en la propia Constitución Nacional. Todo el río y los lechos del río pertenecen al Estado. Ahora, que nunca se le haya dado la orden directa a la Armada, que es la que tiene que cuidar los lechos del río y el río, bueno, eso es otra cosa. Yo creo que tenemos que tomar en serio esto porque la ciudadanía no nos va a permitir que vayamos solucionando en un primer paso estas 5.000 viviendas y después ir viendo los proyectos a realizar y que se siga invadiendo en otros lugares. O sea, claro, va a ser de nunca acabar. Yo estaba casi convencido de que estos proyectos o estas soluciones habitacionales se van a construir ahí exactamente en el mismo lugar donde hoy están las familias. Así es. Entonces, pero entonces tiene que ser el otro lado del río, no hacia Asunción, usando la costanera, la avenida costanera como divisoria, digamos. Asunción hacia adentro, Asunción hacia afuera. Y vamos a tener que volver a hacer otra defensa costera, otra vez que no permita la subida del río. Hoy día, fíjate que, vamos a tomar como ejemplo rápido la costanera. Sí. La costanera no está inundada. La parte donde ellos están sí está inundado. ¿Por qué? Porque los cauces hídricos, o sea, al subir el nivel del río, a través de los cauces hídricos también se produce un vaso conectante, como le dicen, ¿verdad? Una vez que nosotros levantemos ese refulado, es decir, rellenemos, va a ocurrir lo que hoy día ocurre en Bozano. Ayer estuvimos mirando en Bozano, donde está todo refulado ya como para hacer las viviendas que corresponden, casi 600 viviendas en esa zona, y abajo, en la parte de la Marina, viste que se mostró el famoso barrio Cangrejo que le llaman, totalmente bajo agua. Es decir, pero hay una situación especial porque se dio un dique. Y sí, eso... pero y el día de mañana que esté totalmente refulado, vas a mirar exactamente igual que Bozano, como nosotros le decimos. Acá la única solución es rellenar
poner al mismo nivel de la avenida Costanera, Sí. estar en la cota 64 y obviamente respetar todo el cauce hídrico que allí también existe, ¿verdad? Hasta ahora yo no entiendo el criterio que se utilizó, cota 64, y que en la Junta Municipal hayan decidido bajar a cota 57. ¿Qué se argumentó para eso, ministro? Y mira, se argumentó de que primero que eran ya terrenos en donde la gente se había afincado, ¿verdad? Y eso fue una ordenanza municipal. Bueno, prácticamente le dieron un visto bueno a una ocupación de zonas inundables. Claro, Acá tenemos el mapa que circuló mucho en las redes sociales, en donde se ve muy claramente. Vamos a mostrar esto. Sí. En donde se ve muy claramente, ahí se ve muy bien, en donde estando acá en la cota 64, que vemos acá al costado, al otro lado, acá al costado, no existe inundación. Ahí está. Ahí vemos la ribera del río y lo que se hizo es bajar a cota 57, imagínate, o sea, prácticamente se dio Por una ordenanza municipal. por una ordenanza municipal, que entre paréntesis es rebatible porque cualquier circunstancia que el gobierno presente, esto es, obviamente va a la corte y eso se desecha. Pero no tenemos el tiempo de esperar 3, 4, 5 años de un lío judicial que no tiene sentido. Vayamos a lo positivo, el gobierno hoy día ya dio clara señal de disponer de los fondos y el gobierno municipal ya dio la clara señal de encontrar una solución a la cesión de las tierras para que podamos, primero antes que nada, refular, es decir, cargar la arena y posteriormente llevar todos los servicios, agua, luz y cloaca, y posteriormente hacer las viviendas sociales que son una donación. Y acá quiero hacer un hincapié en donde prácticamente es nuestra idea de que el costo del terreno vamos a transferirle a que paguen los ocupantes. Yo creo que eso sería lo lógico. Eso sí, la donación china es para construirle las viviendas, pero la tierra van a haber que pagar. Y te digo ya números para que nadie se asuste, más o menos son casi entre 9 y 10 millones de guaraníes por lote, y eso a través de una financiación que se puede conseguir, vamos a ver de que el propio Banco Estatal sea, creo que sale más o menos como 100, 120 mil guaraníes mensuales que tienen que pagar. Es mi opinión personal, todavía no lo conversé con el presidente de la República ni con el equipo económico, pero creo que sería lo saludable porque por otro lado vamos a tener al otro ciudadano común y corriente que todos los días con su esfuerzo seguramente va a una inmobiliaria y compra un lote. Entonces, ¿qué señal estamos dando de respetar primero antes que nada la cosa pública? Los lechos del río tienen que ser resguardados por la entidad que corresponda, creo que es la Marina, y en este caso específico tenemos que darle una solución definitiva. Y aparte se logra algo que es muy importante. Cuando uno paga por algo que es suyo, ahí se da una cuestión fundamental. Aprecia, se valora y va construyendo capital social porque se siente protagonista, no es que no es un regalo. No solamente eso, sino que nosotros estamos pensando una solución, porque muchas de las casas que queremos hacer son unifamiliares, no son todos edificios. En los unifamiliares dejamos en 120 metros cuadrados, las casas que nosotros planteamos son de 42, 43 metros. Dejamos un espacio como para que ellos mismos el día de mañana puedan tener un tercer dormitorio. O sea, ese chico que hoy está con sus padres y tiene 5 o 7 años, dentro de 10 o 15 años puede tener su propia familia ahí dentro también. Entonces nos vamos multiplicando. Porque sucede una cosa muy importante que dijo el ministro de la SEM. Yo retiro 2 personas, o sea, ponerle una familia con 2 hijos. Y cuando quieren volver a bajar ya, uno de ellos, que es mayor, le dice, no, yo también quiero para mi casa. Y se convierten en 2, no en 1, se convierten en 2. Eso yo creo que tenemos que ir atendiendo un poco también. Pero quiero andar un poco más, si me permitís, sí. Jorge. Acá hay un problema que también debemos de entender nosotros los ciudadanos. ¿Por qué ocurre la migración del campo a la ciudad? Eso es en todos los lugares del mundo una tendencia mundial. La gente quiere venir a los centros urbanos. Pero como gobierno tenemos que plantearnos la necesidad de ofrecer trabajo en cada una de las zonas de estas personas. Porque lo principal, cuando yo te voy a elegir vos, trabajo o vivienda,
Trabajo en primer lugar. Absolutamente. Entonces, si nosotros generamos fuentes de trabajo en las zonas, que estamos conversando con la ministra de Industria y Comercio, ahora lanzó un plan muy interesante, estamos conversando con la ministra del Trabajo. Decir, bueno, en esta zona nosotros vamos a tener una maquila que se va a dedicar a tal efecto, o una fábrica. El Ministerio de Trabajo les capacita. El ciudadano paraguayo es un gran trabajador. Está demostrado con las maquilas. ¿Por qué esta gente viene y hace maquila y vuelve a exportar el producto? Porque la maquila es buena. El trabajador es bueno cuando se le capacita. Y ahí es donde entra nuevamente el Ministerio de la Vivienda a decir, bueno, ya tienen trabajo, ya tienen preparación y vamos a darle una vivienda digna. Yo creo que ese es el complemento que tenemos que trabajar muy de cerca y lo estamos haciendo con la Secretaría de Planificación, de planificar dónde vamos a tener la migración. Lastimosamente, Jorge, con esta gente pasa que al venir a la ciudad no tienen preparación, terminan en estos cinturones de pobreza y terminan trabajando en tres cosas. Recicladores de plástico, limpia vidrio o cuida coche. No hay otra solución. Y cuando vienen ya acá, no están preparados. El caso Barrio San Francisco. El gobierno anterior hizo mucha propaganda con el tema Barrio San Francisco. Hoy son mil familias. Me decía el otro día el intendente de Asunción, 1000 familias que hoy no están en la inundación porque se hizo eso. Este gobierno, Mario Abdo Benítez, Dani Durán a la cabeza, Ministerio del Urbanismo. No, al revés. Él a la cabeza y yo después. No, pero regla número uno del poder. No, claro, pero el presidente de la República, claro. Digo, pero vos al frente de este ministerio. Sí. 5.000 viviendas. Al final vamos a seguir teniendo el problema de los... Yo digo, ¿qué es lo que tenemos que hacer para la solución definitiva? Bueno, entiendo, hicimos Barrio San Francisco, perfecto, barrio precioso, con algunas cuestiones que no se concretaron, el tema de la falta de trabajo, porque tienen la casa, pero no tienen laburo. Pero ahora las 5.000 viviendas, pero van a faltar 15.000 otra vez. Mira, nosotros tenemos un proyecto que inclusive voy a adelantarme ya. Cuando se creó el famoso caso de Luque, la invasión de Copaco Luque, a nosotros nos llamaron del gobierno para plantear las soluciones. Para comprar esa propiedad. Era una de las posibilidades, pero al comprar, alguien tiene que pagar. Y no precisamente vamos a dar una mala señal. Invadan una propiedad, porque salió hasta en los memes, salía, avíseme cuando haya un terreno en Carmelita que quiero ir a invadir para que me haga mi casa. Comprar. La segunda solución que teníamos era Areguá. Y la tercera solución que vimos también en un predio que ya tiene el gobierno, de generar casi eran, a ver si recuerdo, casi 2.000 viviendas que íbamos a generar en Villeta. Y estaba el compromiso, nos juntamos con los ministros y ahí Carla Basigalupo dijo, allí tengo la mejor capacitación con el SNPP. Y teníamos el compromiso de ofrecer de entrada ya prácticamente casi 250 trabajos. Están Nutrihuevo, perdón que lo diga, sí. Están otras empresas que iban a colaborar. Es decir, la gente tiene que estar predispuesta también a que le demos una solución, pero buscándole el trabajo, que es lo importante. O si no vamos a estar generando, vuelvo a recalcar, si nosotros tenemos 20.000 personas en Asunción, ¿cuántos cuidacoches te parece que vamos a tener? ¿Cuántos recicladores vamos a tener? ¿Cuánto limpiavidrio vamos a tener? O sea, esa es donde tenemos que empezar a planificar y la gente acá lo que primero me mira... tenemos que hacer, ministro, es sincerarnos con los números. No, totalmente. Porque eso no es categórico. Pueden manejar 5.000 la municipalidad, 20.000 la CEN, 15.000. Yo no dije que nosotros manejamos 5.000. Yo dije que tenemos la disponibilidad para hacer 5.000 viviendas. La CEN, que es la encargada, tiene un mapeo de 12.000 viviendas aproximadamente. Pero tenemos que ir viendo cómo solucionar esto. Hay todavía Asunción dispone, así a grosso modo, de casi 100 hectáreas en la zona costanera norte y más de 300 hectáreas en la costanera sur. Porque después está lo otro que hablábamos también el otro día con nuestros invitados. Se plantean las soluciones habitacionales. ¿Y qué garantía tenés de que no venga otro grupo a invadir o se va a hacer exactamente en el mismo lugar? En el mismo lugar. En el mismo lugar. No hay espacio allí para que venga nosotros ya hemos dado la señal. Nosotros ya hemos dado la señal clara que ya conocemos cuáles son los censos que se tienen. El Ministerio de Obras Públicas y la Municipalidad tienen ya los censos. Nosotros hemos entregado ese censo al arzobispado, que es, digamos, que el que unió
en una gran gesta, tanto al gobierno nacional como al municipal, y sabemos cuáles son los números reales que hay. Ahora, tenemos que ir viendo también de que esta es una solución que hoy ya se puede empezar y probablemente en el año que viene ya vamos a tener todos los trabajos, el relleno, es decir, es una solución que ya se cuentan con los fondos y calculamos que entre 3 o 4 años podemos ir viendo ya en parte visible cuáles son los procesos que estamos llevando. ¿Se puede avanzar, ministro, vos que fuiste candidato a intendente, diputado por Asunción, esto que está instalado de que se ve a este grupo de damnificados, principalmente concejales que hace 15, 20 años están en Asunción, como escupo político, ahí están los votos cautivos, entonces les conviene a un sector de los partidos tradicionales principalmente que esto continúe así. Porque hoy yo te ayudo cuando vos estuviste en situación extrema, yo te ayudo para acordarte de mí, dentro de 5 años necesito tu voto. ¿Eso es real, ministro? Es parte de la política también. No debemos dejar de desconocer que es parte de la política usar probablemente al que más necesita, ¿verdad? En determinado momento y decirle, bueno, pues yo te ayudo. Pero yo creo que nosotros desde este gobierno, o por lo menos lo estamos tratando seriamente esto. Yo lo digo con mucho respeto, Jorge. Yo creo que estos planes son factibles de realizar. Tenemos que llevarlo adelante, tenemos los fondos y es un gran inicio de lo que no se hizo en 25 años. 25 años por mezquindades políticas de turno, etcétera, no se pudieron llevar en 2 ocasiones grandes estos proyectos. Yo creo que hoy la ciudadanía también está consciente que tenemos que solucionar esto. Ahora, esa es la primera parte. Vos lo dijiste muy bien claro. Es muy lindo el barrio de San Francisco, fue un ejemplo, todo muy bien. ¿Y el trabajo? ¿Cómo generamos? Si tenemos 20.000 personas, que yo no quiero cuestionar, pero no creo que sean tantos, ¿en qué le vamos a capacitar? ¿En qué le vamos a hacer trabajar? Porque no es vivir en las ciudades, algo tenés que vivir. Pero de hecho hoy ya están viviendo de algo. Evidentemente... Y si le construís la casa ahí donde ellos están, porque se dieron desde la institución, cuando anteriormente era Senavitat, hubo proyectos pilotos, caso Itagua. ¿Cuántas familias acá del Bañado fueron y usaron esa casa como casa de fin de semana o directamente alquilaban? Hoy están casi abandonadas. No, ya están abandonadas, pero de hecho era un programa piloto que evidentemente no funcionó. ¿Por qué? Porque no funcionó. Digo, si se construye acá, no funcionó por lo siguiente. siguiente. Van a tener trabajo. Claro, no funcionó por lo siguiente. Priorizamos la casa y no priorizamos el trabajo. Es al revés la fórmula. Hay que priorizar el trabajo y el complemento es el sitio ideal de la casa. Te doy un ejemplo. ¿Vos crees que 100 personas que hoy día viven en Itá, 100 personas, van a venir a Asunción si tienen 100 puestos de trabajo y una vivienda digna, unos parques en donde sus hijos puedan disfrutar, una buena escuela? ¿A vos te parece que van a venir acá a intentar? No. Y bueno, esa es la respuesta. Pero por eso, si se construyen estas viviendas allí donde ya están, que entre paréntesis, para que no vuelva a ser invadido ese espacio, se supone que esa gente ya tiene que vivir. Sí, nosotros previmos justamente en el censo tomarle los datos a las personas que se dedican. Es decir, nosotros no vamos a hacer viviendas que la gente vaya y lleve sus botellas de plástico en su patio. Vamos a tener unos centros de acopio. Vamos a trabajar, te vuelvo a recalcar, en organizar esto en forma ordenada como le corresponde a un Ministerio de Urbanismo. O sea, hoy día tenemos 2 alternativas. Seguimos pensando qué hacer y en la próxima inundación vamos a tener el mismo drama o arrancamos. Sí, arrancamos, ¿verdad? Yo también soy partidario, hay que arrancar. Hay que arrancar porque si bien le podemos buscar peros también, insisto, esto que me dijo Mario Ferrero el otro día, 1.000 barrios de San Francisco, 1.000 viviendas y 1.000 no están en el agua. Ustedes hacen 5.000 en próxima inundación, acá 3 años 5.000 que no van a estar. Así mismo. Porque ¿cuántos años dan? Mira, yo creo que hoy se dan normalmente, como dicen los muchachos, los astros. Tenemos la voluntad política del gobierno, tenemos la voluntad política del municipio, de los concejales, tenemos el apoyo de la ciudadanía que se da cuenta que esto cuánto le está costando a la persona todos los años gastar, porque eso sale de los impuestos. Absolutamente. De una u otra forma, impuesto municipal o impuesto nacional. Y tenemos... La plata. La plata. O sea, yo he tomado un compromiso muy serio y agradezco al presidente que me haya permitido liderar este equipo
y estoy seguro que vamos a tener la solución a corto plazo. Tengo que hacer una breve pausa a la vuelta. Seguimos hablando con el arquitecto Dani Durán en relación al drama de los damnificados, los inundados en Asunción. Ya venimos. La caja negra, acá me dice el ministro, para puntualizar, cómo van a hacerlo el tema del censo. ¿Definieron ya las 5.000 familias que van a ser beneficiadas con estas soluciones habitacionales o están todavía en un proceso de determinar quiénes van a ser los beneficiados? No, nosotros ya tenemos muy bien marcado la hoja de ruta, ya existen los censos tanto de Costanera Norte como Sur. En el sur están más organizados. Existe ahí un grupo que nuclea casi el 90 y pico, que es liderado por el padre Velasco, Cobañados, de los cuales ellos mismos se encargaron de ayudar y de hacer el censo correspondiente. De ahí salieron, en consenso con ellos, las 2.600 viviendas que queremos hacer. Realmente son menos, son 2.460 más o menos, pero hemos llegado a la conclusión de hacer aproximadamente 2.600 en la Costanera Sur. La Costanera Norte también ya tienen censos hechos por el MOPC y la municipalidad que se disponen. Y son la familia que la vez pasada estuve con ellos reunidos en Costanera Norte de cada uno de los barrios que son aledaños. Y entienden ellos de que hay un trabajo que hacer y eso mismo aceleró los procesos porque ellos se fueron a pedirle. Siempre la posición del gobierno fue, desde octubre del año pasado, ya tenemos los fondos, ya tenemos las directivas, tal es así que se firmó inclusive un compromiso entre el presidente Mario Aldo Benítez, el intendente de Asunción, el presidente de la Junta Municipal, Nenecho Rodríguez, y el arzobispo de Asunción. Es decir, todos juntos en donde manifestábamos nuestro interés en de avanzar con una solución. Y a partir de ahí fuimos conversando en los diferentes estratos, Costanera Sur, Costanera Norte. El gobierno ya tiene la predisposición y el dinero. Falta que la municipalidad decida cedernos o qué mecanismo con la tierra. Pero eso ya se tiene. ¿Cómo? Sí, firmaron un convenio, ya tienen. Firmamos un convenio, claro, de intención, un convenio marco. Ajá. Ahora ya vamos a pasar al convenio específico. Es decir, Costanera Norte, como ya le vendieron las tierras a la ESAP para que construyan las viviendas sociales y puedan hacer su planta de tratamiento, el mismo sistema van a vendernos la tierra a precio, aclaro muy bien, a precio de interés social, como ellos le llaman, que entre paréntesis va a terminar pagando la persona poseedora del terreno. Dijiste, ministro, que los astros están alineados. Suponemos que no se va a dar ningún fenómeno raro. ¿En cuánto tiempo esto tenemos? ¿3 años? Nosotros calculamos que el primer año, esto tiene todo un trabajo primero de ir preparando todos los pliegos, bases y condiciones, porque estos van a licitación pública. Claro. Más o menos este año queremos ya empezar con el refulado, con el relleno, y probablemente en todo el año que viene nosotros ya vamos a estar trabajando en la parte de los servicios. Yo creo que siendo optimista, en 3 años y siendo realistas, en 4 años nosotros podemos terminar dependiendo mucho también, porque Costanera Norte es fácil de llevar adelante, Costanera Sur es más complejo porque tiene toda la trama de la parte vial que hay que hacer todavía. Costanera Norte ya tiene, como yo digo, el límite de la cancha. A ese, puntualizaste cuáles son los elementos de que todo está alineado. A eso hay que sumarle que las familias sí quieren este proyecto. Claro. Porque no es lo mismo llevarle una solución habitacional de decirle te vamos a llevar a Itagua, a Capiatá, sino es ahí en el mismo lugar. Siempre se respetó eso, Jorge. Siempre se respetó que ellos quieren vivir, porque vos dijiste una cosa muy importante también, es cierto. Ellos ya están trabajando en algo. O sea, el Tecoreí está Tecoreí, pero va a seguir acá o en cualquier lado. Claro. Pero esta gente merece la oportunidad de trabajar. Y creo yo que también es un sector muy importante. La ciudadanía también pide una solución.
Eso es muy importante. No, imagínate ahora mismo acá en la Plaza Patricio Colmán, que está en Barrio Obrero. Es una plaza que nunca se invadió, porque estaban siempre sobre 21 proyectadas. Hoy están ahí en esa plaza. Los vecinos. Y ahí hay una cuestión social. Y yo digo, ¿al lado de quién me pongo? La situación, vemos niños en una situación extrema. 10.000 niños, me decía el otro día el asesor de la municipalidad, afectados hoy. Pero también tiene un derecho adquirido ese ciudadano asunceno que está pagando sus impuestos inmobiliarios, que está al día con ese cumplimiento como ciudadano, y sale del garage de su casa y ve allí un baño disal instalado en su vereda. Entonces, por eso digo, más vale que la ciudadanía también acompañe y apoye estos proyectos, ¿verdad? Porque sí. Al final lo que no estaban de acuerdo mucha gente es en el sentido de que nosotros le demos todo. Claro. Le demos la tierra, le construyamos las casas y son todos felices. No, yo creo que va a primar el derecho y también es un autoestímulo, porque cuota de 100.000 guaraníes mensuales quiere decir yo que eso también hacer, tengo una respuesta, a diferencia, por ejemplo, ya que mencionaste, lo de Copaco, lo del Luque. Es una invasión de 6 meses, 7 meses ahora. O invasiones que se van dando así, porque ven un terreno baldío, atropellamos. Sí. Pero ahí se dio un mensaje, claro, vamos a respetar la propiedad privada. Claro, pero digo, en el caso de los que ya están acá, tienen un derecho adquirido, tienen más de 20, 30 años, son cuántas generaciones. No, ya. Totalmente, es más, ellos piden regularizar eso. Porque si regularizan y pagan aunque sea ese 100.000, le da el derecho al título y a la casa. Ese es un bien que le va a dejar después a la familia, como yo te dije, ¿verdad? Sí. Yo creo que está hecho la fórmula para que nosotros miremos adelante y realmente voy a hablar acá como ciudadano también, ¿verdad? Ya no como ministro. Me duele ver un gran progreso en la avenida Santa Teresa, en Aviadores del Chaco, en donde nosotros mostramos motivo de orgullo. Gente de amigos de Corrientes, Resistencia, que viene y me dice, qué lindo está el Paseo de la Galería, y de repente nos vamos al otro extremo, en donde hoy día esta gente está en una situación de pobreza, bajo el agua. Entonces, creo que como ciudadanos tenemos que acompañar este proyecto y agradezco una vez más que me haya tocado la oportunidad de, vuelvo a recalcarte, con los otros ministros, porque estamos trabajando todo en conjunto, ¿verdad? Pero el liderazgo lo tiene el presidente, que nos da claras instrucciones. Y vamos a seguir pensando en cómo facilitarle para que tengan su trabajo con la ministra Bacigalupo, cómo vamos a poder generar más puestos de empleo con la ministra Kramer, cómo vamos a coordinar con los otros ministros que están en la parte social, porque tenemos un gabinete social. Y esto es bueno porque acá prácticamente nos unimos todos. Ciudadanos de bien que con sus impuestos pagan los tributos de la ciudad y nos damos cuenta de esta necesidad. No hay que olvidarse esas imágenes cuando muestran a los niños rescatando sus mascotas, que ellos merecen una oportunidad. Sí. Tenés todo, ministro, para que esto salga. No quiero, o sea, Jorge, que te diga acá 3 años me digas, ¿sabes qué? No pudimos porque tal cosa, porque lo otro. Me retiraría. Yo vine a la política, le agradezco la paciencia a mi familia. O sea que algunas veces estamos de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche en el ministerio, pero me dice mi señora, lo único que a vos te salva es que tenés pasión en esto, porque si no, no aguantaría. Volvería a la situación privada donde me va muy bien, confortablemente, pero tengo el compromiso y creo que lo vamos a llevar adelante. Yo, cuando el presidente de la República me dio la oportunidad de ser ministro, le dije, yo soy un hombre de resultados, yo te voy a dar resultados. Y ojalá, con la ayuda de todos mis compañeros de los otros ministerios, podamos llevar adelante. Porque este es un trabajo en conjunto de todos. Es así. Ministro, gracias por su tiempo. Gracias, Jorge, a vos por la oportunidad. A la vuelta de la pausa, vamos a hablar con el exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, el abogado Carlos Becker, y su abogado Mario Aníbal Eliseche Baudo. Presentaron hoy una querella por difamación, calumnia e injuria en contra del actual ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Arnoldo Vins. A la vuelta de la pausa.
la caja negra, segundo tema, como anunciábamos. Hoy presentaron una querella contra el actual ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Arnoldo Wims. Están con nosotros el abogado Carlos Becker, exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones del MOPC, y también está con nosotros su abogado, el doctor Mario Aníbal Eliseche Baudo. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Un placer. Un saludo a la gran audiencia de tu programa. Carlos, ¿cómo estás? Un placer, Jorge. Gracias por la invitación. Saludos a la audiencia. ¿Qué es lo que hicieron hoy? Concretaron una querella, presentaron una querella en contra de Arnoldo Wims. Así mismo, hemos presentado una querella criminal por difamación, calumnia e injuria, partiendo de una gravísima acusación formulada por el ministro Arnoldo Wims el 18 de octubre del 2018, a través de la cual atribuye al joven Carlos Becker la calidad de funcionario corrupto, motivo por el cual tomó la decisión de destituirlo del cargo que venía ejerciendo y se encargó personalmente, él como cabeza y responsable de esa cartera, de difundir esa información absolutamente falsa sin haberse tomado la precaución de cruzar la información y tener la verdad real sobre los hechos. Y naturalmente esa situación, que luego ameritó una auditoría dispuesta también por el Interna, una auditoría interna de gestión, arrojó como resultado la absoluta inocencia del joven Carlos Becker, un joven brillante, un profesional, quien como consecuencia de eso fue prácticamente crucificado socialmente, y le ha generado eso la imposibilidad de poder proyectar una brillante carrera que la venía ejerciendo, hoy afectada, muy dañada por ese hecho. En consecuencia, teniendo a la vista, digamos que, un juicio de valor absolutamente negativo sobre la presunta condición y la conducta de Carlos Becker, es que él tomó la decisión, consultó con el estudio, se hizo el análisis pertinente y consideramos de que los dichos en la acusación formulada por el ministro Wims implica una conducta punible como consecuencia de eso, y ameritó la promoción de esa querella criminal por la lesión al honor y la reputación del abogado Carlos Becker. Esta acusación que usted relata, que hizo el ministro Wims el 18 de octubre del año pasado, refiriéndose al abogado Carlos Becker, ¿esto se quedó en declaraciones a medios de prensa o esto posteriormente el ministro trasladó esta misma denuncia al Ministerio Público? Eso es lo curioso. Él se encargó, digamos que, de difundir esa información a través de los periodistas acreditados ante el Ministerio de Obras Públicas. Y lo curioso, reitero, es de que ante una afirmación tan grave, que naturalmente en un momento tan sensible por el que está atravesando la sociedad paraguaya, no haya tomado la decisión de por lo menos canalizar a través de los órganos pertinentes concebidos para el efecto, ¿verdad? Porque acusarle a una persona, a un funcionario, a un alto funcionario, una cartera tan importante, de hechos de corrupción o de una conducta corrupta, por decirlo así, no tiene una lógica, genera una suerte de contradicción que esa acusación quede ahí como un episodio periodístico y no haya sido derivada ante el Ministerio Público para la investigación del caso, ¿verdad? Porque le atribuyó un hecho no grave, gravísimo. Doctor Carlos Becker, lo que a mí me quedó cuando esto saltó el año pasado, en octubre del año pasado, a partir de las declaraciones, la denuncia que hizo el ministro Wims, es que cuando usted estaba como director de la UOC, modificó una adenda dentro de un proceso licitatorio para beneficiar a una empresa en particular. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, Jorge, quiero aprovechar 30 segunditos antes de responder tu pregunta para presentarme un poco a la teleaudiencia, porque han de decir quién es ese que está enfrente de nosotros, la misma la pantalla. No tengo la notoriedad pública como tiene el doctor Mario, así que quería aprovechar 30 segundos para poder presentarme, ¿verdad? Tengo 32 años, soy abogado,
estoy casado, tengo 2 hijos. Le invité a mi señora para que venga acá también al estudio, pero me dijo que no quiere venir porque estaba muy nerviosa. Dice, está nerviosa porque le querellamos a un ministro, no sabe lo que puede pasar. Le dije que no tiene que preocuparse. El ministro es una persona de carne y hueso y puede equivocarse también y puede resolverse esto en los mejores términos. Soy abogado, me recibí en la Facultad de Derecho de la Católica, hice una maestría en Administración Pública en Inglaterra, hice una maestría en Leyes y Finanzas en Frankfurt, trabajé en el Banco Central Alemán antes de venir acá a Paraguay, en el área de investigación legal. Cuando volví, asumí la gerencia de la Unidad Operativa de Contrataciones de Petropar, en la gestión de Edi Jara, 1 año y medio. Pasé posteriormente a ser asesor de la presidencia de Petropar, cargo al que renuncié por nota para sumarme al equipo de transición de Arnoldo Vince cuando fue nominado para ser ministro de Obras Públicas. Con esa renuncia obviamente dejé de percibir emolumentos correspondientes al cargo, bajo la promesa de que iba a tener un cargo director dentro del Ministerio de Obras Públicas, y me sumé al equipo de Vince. Me preguntaste qué pasó y yo te voy a relatar y voy a tratar de reflejar en documentos lo que a mí me pasó y lo que yo vivencié. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuáles son los entretelones de todo y los porqueses? Quizás sea algo que se dilucide durante el proceso o algunos periodistas o jueces hagan conjeturas al respecto, ¿verdad? El 17 de octubre, ahí nuestra amiga Natalia tendrá las grabaciones, no sé si es que la puede pasar. El 17 de octubre, después de 2 meses de estar en el cargo, recibo una llamada, trabajando todos los días, de 5:30 de la mañana hasta 8 de la noche, que trabajamos todos los días en el ministerio. Era el primero en llegar, en abrir la puerta y el último en irme. Recibo una llamada del director, el jefe de gabinete del Ministerio de Obras Públicas, recriminándome de una adenda que se realizó en un proceso llamado número 15 en 2018, Crema para Guarí Villarrica, y recriminándome como si fuese que yo hice ese cambio de manera inconsulta. No sé si es que se puede. Por favor. Vamos a escuchar ese audio. Carlos, qué puta lo que hiciste, hermano. ¿Cómo te vas a firmar algo sin leer? ¿Se puede deshacer eso? No, amigo, no importa el hecho en sí. ¿Cómo vas a acompañar algo que nosotros estamos totalmente en contra y si ni siquiera se le consultó al ministro? El ministro me acaba de llamar, está nerviosísimo y quiere, no sé cómo puta vas a hacer, Carlos. No sé, discúlpame que te hable así, hermano, pero, amigo, esto no se hace. Esto es traición al equipo, ¿entendés? Esto no se llega a sacar, esta adenda que ellos metieron hoy, está fuera de la institución, hermano. Así nomás. Palabras textuales del señor ministro. No llegan a sacar Víctor Ferreira y vos no sacás esta adenda que metieron, están fuera de la institución, hermano. No se hace esto que hicieron. No sé qué vamos a hacer, hermano, pero yo te estoy transmitiendo eso y hay que solucionar. El jefe está nerviosísimo, hermano. Así que vete vos, hermano, ve con Víctor Ferreira, llamar quien sea. Yo también voy a hacerla. Me cortó por la cara, boludo. Me cortó por la cara. Nunca me hizo eso el ministro, boludo. Me cortó por la cara. Así que eso de ver ese tema, será. ¿Está? Edgar Ibáñez, actual, en su momento y actual jefe de gabinete ministerial, el brazo derecho del ministro, la máxima autoridad administrativa después del ministro. Edgar Ibáñez. Es el que te habla así. El que me habla así. Un miércoles 17 de octubre cualquiera a la noche, ¿verdad? Entonces eso me hace reflexionar de que evidentemente ni siquiera me dice qué proceso fue. Yo recabando, mensajeando con la gente, me dicen, no, fue en el proceso número 15, Crema para Guarí Villarrica, una licitación de 300.000 millones. ¿Qué hiciste? Acto seguido, yo le escribo al ingeniero Víctor Ferreira, que está mencionado en la grabación, que es el coordinador, es actual coordinador de la Unidad Ejecutora de Proyectos de la CAF, que es la que financia este operativo. Y le escribo, quién generó la adenda, cómo se hizo, quién escribió, y él me certifica de que él realizó las modificaciones correspondientes con la autorización y por pedido del viceministerio de Obras del viceministro de Obras y con autorización de la Corporación Andina de Fomento, que es la entidad que financia este proyecto, ¿verdad? ¿Quién es él? Ingeniero Víctor Ferreira. Víctor Ferreira. ¿Sigue todavía en el cargo? Paréntesis, sigue en el cargo a marzo de este año, ¿verdad? Sigue en el cargo. Entonces, teniendo todos esos insumos, toda esa información de cómo se generó, quién fue el responsable, quién lo hizo, yo le escribo a Arnoldo. ¿Y el viceministro que autorizó?
Ignacio Gómez. Ignacio Gómez. Ignacio Gómez. Ese 17 de octubre yo le escribo al ministro Vins y le digo, señor ministro, me enteré de que esto causó cierta roncha, le paso los screen del ingeniero Víctor Ferreira como diciendo él fue el responsable. Que es esto que estamos viendo ahora. Él fue el responsable. De WhatsApp. Exactamente, fue responsable de esto. El 17 de octubre también me llega un mail, y eso fue lo que todavía no terminamos mucho de entender, me llega un mail por parte de una empresa, ese todavía no es el mensaje, ese es el siguiente. Llega un mail por parte de una empresa diciendo que quería competir en este proceso licitatorio y que dada la adenda que modificaba ciertas condiciones del pliego, no iba a poder concurrir al proceso con chances de ser adjudicado porque cambiaba ciertas condiciones que le hacían que no podía entrar, ¿verdad? Entonces, posterior, eso fue un correo electrónico recibido por parte de una empresa, a mi correo particular, el 17 de octubre. 18 de octubre, sin mediar palabras, el jefe de gabinete, que lo escuchamos recién en la grabación, me entrega mi resolución de cesación en el puesto y descomisionamiento del Ministerio de Obras Públicas. Ese 18 de octubre, acto siguiente, se le descomisiona, se le cesa sus funciones a todos los funcionarios que yo había llevado a trabajar conmigo, funcionarios de excelente nivel de la ANSP, del Ministerio de la Niñez, que entendido en la materia de contrataciones, le sacan a toditos de mi equipo. Le sacan a todos, como reforzando un poco la idea de que éramos todo un equipo de forajidos que había que sacarlos. ¿Puedo abrir un paréntesis? Sí, por favor. Para entender nomás y para ubicar a la audiencia, porque como es un tema así complejo, técnico, te reclaman qué hiciste y se asume que es esa adenda que se hace referencia. Vos no tuviste nada que ver con ese agregado en esa adenda. Mencionaste quién lo hizo, Víctor Ferreira. Víctor Ferreira. Con autorización de Ignacio Gómez y quién está al frente con de la autorización firmada del director de Vialidad, Hugo Arce, y que fue remitida a mi unidad práctica de contrataciones para que yo publique esa adenda en el portal de contrataciones públicas, que es mi función, que es lo que tengo que hacer. Pero cuando recibiste esa adenda, ¿qué dijiste? ¿O no tenías idea de que había una adenda? ¿Cómo fue? Cuando uno ve un documento que está generado en la unidad ejecutora de proyectos del ente financiador, que por ende tiene la aprobación del ente financiador, de la CAF, que está aprobado por la Dirección de Vialidad, que es la dirección más importante del Ministerio de Obras Públicas, que está aprobado y autorizado por el viceministro de Obras. Pasó por todos esos filtros. Uno no se hace muchas preguntas porque entiende que la línea institucional de las prioridades del ministro empieza por ahí. ¿Y por qué BIM se enojó tanto según Edgar Ibáñez? Quiere decir que BIM no tenía la más pálida idea de lo que hace su viceministro, sus directores. Esa es la consecuencia. Es mi interpretación. Si el ministro, según el audio que escuchamos de Edgar Ibáñez, estaba tan molesto, BIM no tenía la más pálida idea de qué hace su viceministro, de qué hacen los otros directores, quienes se encargaron con firma, con sello de esta adenda que hace referencia. Y sobre todo no leyó el documento. Porque la adenda, para entender un poco la gente, porque todo, como decía, un lenguaje técnico, es una hoja. Claro. Es una hoja con modificaciones. La adenda es está el pliego de base y condiciones, claro. Hay que agregarle o sacarle algo. Y con una seguidilla de firmas que indican el origen hasta yo, que fui el que subí y publiqué. ¿Verdad? Entonces, uno puede ver quién firmó, quién fue autorizando, y hasta llegar a la UOC, que es la que finalmente publica todo lo que tiene que pasar por enfrente. ¿Verdad? Entonces, y ahí empezaron una serie de conjeturas de qué es lo que realmente pasó, y ahí llegan un poco las explicaciones muy, muy difusas, y un mensaje del director de proyectos estratégicos, Silvia Peinati, que pase, actual de la UOC, del Ministerio de la DIP del Ministerio de las Públicas, donde dice que en teoría a mí me sacaron porque yo apretaba empresarios en Paseo La Galería, y que el ministro de Hacienda, Benigno López, le pidió a Arnoldo Vins que me saque. Eso fue lo que dijo el actual funcionario para su derecho del ministro. Un mensaje WhatsApp. Un mensaje WhatsApp que estamos pasando. ¿Quién es ese funcionario? Jorge Vergara. Jorge Vergara. Mi amigo Jorge Vergara. Sí. Es decir, mensaje contradictorio. O me sacaron por la adenda o me sacaban porque supuestamente yo visitaba Paseo de la Galería. ¿Dónde están las pruebas? ¿Qué fue lo que pasó? Es lo que todavía no terminamos de saber. Ahí acabamos de ver esos mensajes que hace referencia de Vergara. Doctor, acá se ordenó una auditoría interna para determinar si efectivamente Carlos Becker fue el responsable de agregar esa tan cuestionada adenda y que generó supuestamente el enojo del ministro. Sí,
En realidad, la lectura que yo tengo como profesional del caso en sí, puesta en escenario, revela de que es notorio de que el ministro Arnoldo Lins o no tiene asesores, nadie lo asesora, o en definitiva lo asesoran, pero malísimamente mal, ¿verdad? Porque cometer una equivocación para no calificarla como irresponsabilidad, de atribuirle a una persona, sea quien fuese, una determinada calidad o la comisión de hechos punibles o una conducta cuestionable, deleznable, digamos, que para lo que representa la función pública, es porque evidentemente no tiene noción de cuáles pueden ser las consecuencias, más aún cuando no cuenta con los elementos probatorios. Y en este caso hay un agravante por el hecho de que, ordenada la auditoría, con el resultado a la vista, el ministro Vins, que es un hombre de iglesia, ¿verdad?, no ha tenido esa actitud de por lo menos convocarle al afectado, a quien le dejó en la calle, ¿no es cierto?, con una esposa en estado de gravidez, es decirle, bueno, mira, esto sucedió, me equivoqué, etcétera, ¿cómo podemos, en qué te puedo ayudar ante esta situación? Al contrario, adoptó una actitud de distanciamiento, quizás hasta si se quisiera calificarla como una actitud soberbia, cabría también, ¿verdad? Porque conociéndole al joven, porque fue él el que le convocó para que se incorpore a ese equipo de transición, y más todavía siendo un joven con una trayectoria, con una hoja de vida, hasta si se quiere calificarla como brillante, porque es una trayectoria de vida brillante la de Carlos Becker, no es justo de que tenga el joven que atravesar por una situación como esta. Y hay otro agravante más. Después de toda esta turbulencia que rebotó directamente en la decapitación, digamos, que de Carlos Becker, la adenda continuó en el mismo sentido, no fue modificada, no fue descartada, se terminó el proceso licitatorio, culminó con la adjudicación, con la firma del contrato y con la ejecución de ese trabajo. ¿Y en qué quedamos entonces? Quedamos que eso, Becker? Si estaba tan enojado el ministro porque le agregaron esta adenda, finalmente sigue este proceso licitatorio con esa misma adenda incluida. ¿Cómo se entiende eso? Sigue el proceso y todos los que participaron y motivaron el proceso perfectamente siguen esos cargos también, ¿verdad? Es decir, aparentemente fue una especie de excusa para separarme a mí de mis funciones porque, no sé, no estaba a sus expectativas, lo que sea, pero como dice un poco el doctor Eliseche, como líder y cabeza de equipo del ministro Vins, tuvo que eventualmente, si ya no quería contar con mi concurrencia como funcionario de Ministerio de la Pública, convocarme, llamarme, decirme, mira, llegaste hasta acá, pasemos a otra, lo que sea. Pero no hacer una denuncia de tamaño... No hacer una denuncia, un escarnio público, después hizo la auditoría salió a mi favor, y yo interín, ese 18 de octubre, cuando ocurre todo y sale el ministro Vins en última hora, en ese color, en Twitter, digital, La Nación, me llamaste vos, todo el mundo. El 18 de octubre yo tuve mi primera ecografía de mi bebé, ahora mismo nace en mayo, Dios mediante. Y yo no le pude ver a mi bebé porque tuve que estar atendiendo el teléfono de los periodistas que me llamaban a decir qué es lo que está pasando. El 20 de octubre ya en la siguiente ecografía ya muestra un desprendimiento de placenta y un riesgo de aborto. Gracias a Dios no pasó a mayores. Gracias a Dios mi bebé va a nacer sano y salvo dentro de un mes. Pero tuvimos peligro de aborto y está certificado por el doctor Gustavo Manabela, uno de los mejores ginecólogos de este país. Entonces, hubo mucho daño, no solamente la parte económica, que dentro de todo es resarcible. El honor, que es lo más importante, y la salud y la composición de la familia se vieron seriamente afectadas con este problema. Es por eso que se motivó esta querella, que es más que nada una invitación también a la conciliación, porque el primer paso de la querella es la audiencia conciliatoria. No es que nosotros ya agarramos nuestra hacha de guerra y nos vamos a matar entre todos, porque a nadie le conviene escalar en el conflicto. Ni a mí me conviene, ni al ministro, ni a la institución les conviene escalar el conflicto. Tengo que hacer una última pausa y a la vuelta, doctor, me gustaría reiterar textualmente qué fue lo que dijo Vins
refiriéndose a Becker, exactamente lo que él declaró en los medios de prensa, porque a partir de ello, y esto es lo que uno supone que genera esta querella que hoy presentaron, no hay ningún elemento objetivo que hoy sustente esas declaraciones que dio BIMS el 18 de octubre del año pasado. Porque si hay una auditoría y esa auditoría no concluye determinando que culpabilidad alguna o responsabilidad, para no hablar de culpa, en eso que él reclamó, y tampoco hay una denuncia en la Fiscalía. Entonces, si no hay una denuncia en la Fiscalía y auditoría no determinó absolutamente nada, lo mínimo que tuvo que haber hecho el ministro es pedir disculpas, cosa que no se dio. Pero hablamos de eso a la vuelta de la pausa. Ya venimos. En la caja negra. Doctor, esto que preguntaba antes de ir a la pausa. El 18 de octubre, cuando el ministro de Obras, Arnoldo Vins, hace declaraciones a medios de prensa, ¿qué es lo que textualmente declara y dice refiriéndose al abogado Carlos Becker? Arnoldo Vins, al tener el encuentro con periodistas, afirma lo siguiente: acabo de destituir al director de la UOC por actos de corrupción. Tengo el respaldo, palabras más, palabras menos, tengo el respaldo del presidente de la República y no vamos a tolerar hechos de esta naturaleza. Esa frase, esa construcción de esa oración, lógicamente es la que genera la acción penal por el hecho de que se realice internamente, administrativamente se agotó esa instancia de la auditoría que podía tener un resultado diferente si es que él tenía una actitud por lo menos de humildad, de persona, ¿verdad? O sea, sucede también, yo trato de ponerme en la psicología de la gente que de alguna manera realiza actividades religiosas, ¿verdad? De hecho, se siente en jerarquía porque se habla de la jerarquía. Y naturalmente, yo interpreto como que creen de que tienen uno o dos puntitos más encima que el común de la gente, como diría el ínclito Portillo, ¿verdad? Para juzgar. Claro, entonces yo entiendo de que él no está ubicado todavía en su papel de ministro y o si está ubicado, toma distancia, ¿verdad? Toma altura, mejor dicho, ¿verdad? Por el cargo, y bueno, el cargo marea, la altura le marea a cualquiera, ¿verdad? O sea, se desenchufa con la realidad y suceden este tipo de cosas. La verdad es que él va a tener la oportunidad, como cualquier ciudadano de la República del Paraguay, de ejercer su defensa, y encima le asiste lo que el derecho prevé como lo que se llama la exceptio veritatis, porque la prueba de la verdad, porque Carlos Becker, hasta el momento en que fue destituido, ejercía una función pública. Y al atribuirle hechos de corrupción, el ministro tiene la posibilidad de probar si realmente existieron hechos de corrupción. Ahora bien, si no puede probar, las consecuencias son de carácter, digamos que punitiva desde el punto de vista de privación de libertad y también desde el punto de vista económico. Va a tener que enfrentar, si es que no se aviene a una conciliación bajo las condiciones que exige el querellante. ¿Prisión también? Claro, la calumnia tiene un marco penal de 2 años de cárcel. Lo que pasa es que la ley permite la suspensión de la ejecución de la condena en base a ciertas condiciones de prueba durante el lapso en que se le impone la condena, ¿verdad? Y si no cumple con esas condiciones, naturalmente el destino es la privación de libertad en un centro penitenciario, ¿verdad? Pero acá, a partir de estos elementos que ustedes aportan, permítanme llegar a una conclusión de manera objetiva. Cuando el ministro lo acusa a Becker por un hecho de corrupción, invocando en otro momento agregarle una adenda a un pliego de bases y condiciones, la lógica me dice que en ese pliego esa adenda se tuvo que dejar de lado, Claro. porque generó el enojo
y la reacción y la motivación y se interpretó la introducción de esa adenda como un hecho de corrupción, tal vez para favorecer a una empresa en particular. Pero el hecho objetivo demuestra que esa adenda no se sacó del pliego, se siguió con el proceso licitatorio y se dio una adjudicación. Entonces, ¿dónde está el hecho que alega el ministro o que alegó el ministro el año pasado que al sumarle esta adenda se estaba cometiendo un hecho de corrupción por el cual te acusan? Y es una incógnita. Entonces yo digo, ¿qué se va a ir a plantear ahora cuando corra esta querella DIMS? ¿El resultado de una auditoría? El responsable de esa adenda no fue Becker. Quien elaboró esto fue el viceministro, fue Ferreira, fue Ignacio Gómez, refrendado por la Comisión Andina. Corporación Andina de Fomento. Comisión Andina de Fomento. Yo tengo una lectura particular desde mi perspectiva como abogado, representante de la parte afectada, ¿verdad? Yo entiendo de que evidentemente en este escenario político con este gobierno hay un cinturón conformado por un poder fáctico real que está en la trastienda. Y en este caso en particular, detrás de DIMS hay encima, DIMS es un hombre que recibe instrucciones y cumple a rajatabla, ¿verdad? O sea, hay obediencia debida, sin posibilidad de discusión. Esa es la explicación que yo encuentro al hecho de que, crucificándole a un joven brillante, mantiene en el statu quo que generó, digamos, la destitución de uno de sus directores, ¿verdad? Y ejecuta esa adenda supuestamente introducida de manera inconsulta y sin autorización. Eso significa de que esa adenda, digamos que fue realizada por instrucción de alguien, ¿verdad? Y aunque haya pataleado el ministro, se cumplió. Punto, terminó. La víctima es el joven Carlos Becker en este momento. O sea, podemos llegar a la conclusión de que pudo haberse molestado DIMS por esa adenda. Claro que sí. Pero sin embargo, el equipo que decidió, que no fue Becker, agregar esa adenda, que ya describimos quiénes formaron parte de esa cadena, digamos, es el quien finalmente tiene la última palabra en el ministerio. Así mismo. Y no precisamente DIMS. Así mismo. Porque si tanto le molestó a DIMS que se incorpore esta adenda, lo hubiese sacado a todos. No solamente a Becker, a su viceministro, al otro... ¿Ferreira qué cargo era que tenía? El coordinador de la unidad ejecutora de proyectos. Coordinador de la unidad ejecutora. O sea, todos estos están en el cargo. Así mismo. Y la adenda modificada continuó intacta hasta el final del proceso. Para entender un poco, ¿qué es lo que dice esa adenda? ¿Qué es lo que decía esa adenda? ¿Con esa adenda le dejas fuera a otras empresas para que participen del proceso licitatorio? ¿O con esa adenda se dirige la licitación a una empresa en particular para que sea la beneficiada? Y no sabría decirte, yo te sabría decir lo que contuvo la adenda en su momento, que es una modificación en la cantidad de suelo cemento que tiene que acreditar tal o cual empresa para poder acreditar experiencia suficiente y poder ser adjudicada. Es un tema así de muy técnico de ingeniería, ¿verdad? El suelo, cemento y materiales con los cuales tuvo que haber trabajado en X años, en X volúmenes, es decir, 1000 metros cúbicos, para poder acreditar experiencia suficiente. Eso aparentemente, y según los correos electrónicos de algunas empresas afectadas, dejaban de lado a algunas empresas más que direccionar a otras, ¿verdad? Pero eso en función a, digamos, a otros documentos que se fueron agregando de manera quizás involuntaria a mi conocimiento, ¿verdad? Y el viceministro de Obras Públicas, yo le llamé al día siguiente, ¿verdad? También adjunto de esa grabación a la querella, ¿verdad? Defiende la adenda diciendo que estas condiciones son las condiciones que impone la Corporación Andina de Fomento, también el BID, es decir, fundamenta el por qué esa adenda tiene que seguir. Primero, ¿por qué se hizo y por qué tiene que seguir como está? ¿Puede servir, digo, en la defensa, doctor, de DIMS, ya dentro de este proceso, después de haber concretado esta querella que presentaron? Yo me estaba refiriendo a otro hecho de corrupción, invocando lo que en un mensaje de WhatsApp hace referencia a Vergara. Bueno, él puede utilizar el esquema de defensa que crea pertinente, ¿verdad? Pero lo cierto y lo concreto es que afirma que le destituyó o toma la decisión de destituirle por este caso en particular, por actos de corrupción.
Entonces, a él le corresponde probar cuáles son los actos de corrupción que están unidos con flecha, digamos, que a la decisión que toma en detrimento, claro, en detrimento de Becker, ¿verdad? Claro. Si yo te digo corrupto, oye, yo soy tu jefe, yo soy ministro de obras, tengo que demostrar. Claro, claro, le está obligado a probar. La única Y forma en de este zafar. caso no sirve, por lo que ya acabamos de exponer, el tema de la adenda, porque siguió. Claro, por eso, él puede utilizar cualquier estrategia de defensa, ¿verdad? Pero lo cierto y lo concreto es que si quiere zafar de un final infeliz, en este caso para él, es probando de que realmente hubo actos de corrupción cometidos por Carlos Becker. Cuando me pone acá la productora, director de la OCE solicita 6.000 millones de guaraníes, ¿esto bajo qué concepto es? Resulta que el Código Penal y las figuras punibles que castigan, los tipos penales que castigan las lesiones contra el honor, tienen también el agregado de la pena complementaria de carácter económico, denominada composición. Y nosotros hicimos el análisis y el cálculo de cuál sería aproximadamente la estimación del daño patrimonial que ha generado esta situación. Al principio te decía de que desde mi concepto, Carlos Becker es un joven con una hoja de vida brillante, excelente, formado en el exterior, muchacho contestatario, ¿verdad? Tuvo su lucha gremial en la Facultad de Derecho, le echaron de la Facultad de Derecho, tuvo que culminar sus estudios en la Católica, y con un currículum como fue designado como joven sobresaliente en el año 2013, 2014, más o menos, ¿verdad? Lógicamente, con esa formación él tenía una perspectiva de proyección económica, ¿verdad? Trabajando acá o trabajando afuera. Él ha tenido una propuesta de un estudio jurídico chileno para incorporarse como abogado junior, pero al googlear el nombre de él saltó de que lógicamente estaba vinculado a hechos de corrupción, y en la cabeza del estudio jurídico le envía un correo a él diciéndole de que en esas condiciones el estudio no puede incorporar personas que tienen ese tipo de cuestionamientos, ¿verdad? Imagínate las consecuencias que generó este caso para él. Y te digo, él tenía la posibilidad de tener un ingreso aproximado de $100.000 año. Entonces, él tiene 32 años, 6.000 millones de guaraníes es el equivalente en dólares a $1 millón. 10 años de trabajo si es que él se incorporaba a ese estudio jurídico. Pero la expectativa de vida que pudiera tener Carlos es de 75 u 80 años, o sea, tiene 35 años más. Fuimos generosos a la hora de justipreciar ese daño, digamos, que económico que sufrió como consecuencia de este episodio. ¿Se deja de lado esta acción promovida hoy por ustedes bajo su patrocinio, doctor? Si BIMS pide disculpas. También al principio te dije, bajo ciertas condiciones, y esas condiciones vamos a estudiarlas con el querellante y en su momento, y naturalmente dependería de la predisposición del querellado. Ahora, si él se cierra, lógicamente, esto va a tener que tener un final, y como te dije, va a ser un final penosamente infeliz para el querellado. Porque acá estamos 32 años. 32. Impresionante todo lo que tiene por delante, y este caso que mencionaba el doctor Eliseche, vos pones tu nombre, yo pongo tu nombre, googleo tu nombre y sí, lo primero que me salta es este caso. Googleas mi nombre en las primeras 3 páginas de Google, te sale este caso, en la página 4 te sale que fui joven sobresaliente de Asuntos Políticos por la Cámara Junior 2010, que hice mis 2 maestrías, que hice mi pasantía, que tengo trabajos publicados en revistas internacionales vinculadas al área de Derecho Energético y compañía. Es decir, todo lo bueno que sale ya porque es noticia vieja, digamos, ¿verdad? Entonces, evidentemente, lo malo de la noticia nueva es la que afecta mi perspectiva a futuro. Y sobre todo, esto no es un tema de Carlos Becker nomás con Ronaldo Vins, Jorge, es importante decirlo. A mí me tocó hoy, el doctor dijo, él es hoy la víctima. ¿Por qué se hace esto? Para que el día de mañana hay cuantos jóvenes promesas, trabajadores, ministerios públicas, universidades, ministerios de la música pública en general, a los cuales le puede caer el mazazo gratuitamente como si nada en cualquier momento.
Y uno, ¿cuál es la tendencia del paraguayo en general? Te cae el mazazo, te mató un ministro, te quedas ahí a esperar a ver qué te surge el día de mañana, nadie te atiende el teléfono, no tenés ninguna perspectiva laboral, toda tu familia sufre y vos no puedes hacer nada. Mentira, tenemos que perder el miedo, tenemos que invitar con la querella a poder conciliar los intereses con quienes han afectado los nuestros y nuestro honor, pero tenemos que plantarnos y defender nuestros derechos. Claramente acá se tiene que hacer justicia con este joven, doctor. Así mismo, Jorge. Yo agradezco el espacio que nos brindás, ¿verdad? Porque este tipo de situaciones son tremendamente injustas, ¿verdad? Y sumado a eso, el padecimiento por el cual está atravesando la sociedad paraguaya. Padecimiento, por ponerte un ejemplo, desde la salida de Unicanal, transitando con las desastrosas calles de la administración Mario Ferreiro, en adelante. Doctor, gracias por su tiempo. Muy a amable. vos. Carlos Becker, muchas gracias. Muy amable. Gracias por acompañarnos. No se muevan de Unicanal. Viene Oscar Lovera con el Sena del Crimen. Nos encontramos el próximo martes, si Dios quiere. Buenas noches.